Buenos días, ¿cómo están, chicas? Vamos a darle una esperadita de unos 5 minutos, tal vez se integran algunos estudiantes más. Si no, pues comenzamos la sesión de clase y luego comparto el enlace para que los demás escuchen la explicación y puedan ver también. Bueno, profe, buenos días. Buenos días. Olis. Hola. Oli. Ya se están agregando más chicos. Más, ya tenemos 4 estudiantes. Vamos a darles 3 minutitos más. Bueno, para matar un poquito el tiempo antes que los otros ingresen, pues los felicito, aprovechando la ocasión. Después del examen, pues es la sesión que nos volvemos a encontrar. Los felicito por el hecho de que, pues a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, yo sé que muchos de ustedes han tenido problemas en cuanto a conexión de internet, problemas de energía eléctrica, todo lo que ya sabemos, pues. Pero, sin embargo, hubieron muy buenos trabajos en el examen. De hecho, pues creo que la parte de los fines de semana fue bastante bueno porque volvemos a pesar de todo, pues están aprendiendo, se está logrando que ustedes adquieran las habilidades y las destrezas que se pretenden que ustedes adquieran en esta asignatura, que a pesar de que es una clase bien importante en materia de diseño, pues han captado muy bien. Hubieron trabajos muy originales. Felicito a esos trabajos que fueron súper originales también. De hecho, pues todos, porque todos hicieron un gran esfuerzo. Hubieron algunas cositas ahí pues que hay que ir mejorando, como la limpieza en los trabajos, porque por lo general como estamos trabajando con marcadores y páginas blancas, hay unos chicos que se les manchaba mucho, se les corría el marcador, entonces hay que tener cuidado en eso, ya. Por eso tal vez al comienzo yo les dije que si se podían hacer de algunos 2 marcadores Sharpie, porque el Sharpie tiende a no correrse, pues, mientras que si utilizan de otros marcadores, tal vez permanentes, de los que se usan para el papelógrafo, por lo general sí se escurren rápido en la hoja. Entonces, lo que sí, pues, hay que tener un poquito más de limpieza y pues espero vayan mejorando en el transcurso de la asignatura. Igual, como siempre, me pongo a la orden por cualquier consulta que ustedes pues tengan alguna inquietud. Ya la mayoría de ustedes están calificados, hubieron buenas calificaciones. Hay unas calificaciones que tuvieron bajas porque hay estudiantes que no completaron todas las sesiones de clases, entonces eso le afectó un poco. Pero fueron ciertos, pues no todos. La mayoría pues entregó el trabajo que se solicitaba. Y pues bueno, felicidades y espero que sigan así y sigan mejorando también los que tuvieron debilidades.
Bueno, para comenzar la sesión del día de hoy, no sé si todos ya entraron a la sesión, pero les voy a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con el contraste y la textura. De hecho, ya esta parte es como lo final del libro Fundamentos del Diseño de Wisik Wong. Es la parte donde ya prácticamente luego de esto entramos a la parte tridimensional, pero también es un tema, pues como todo, súper importante, que habla acerca de los contrastes en cuanto a tamaño, forma, dirección, eh, también en cuanto a, por ejemplo, posición, espacio, gravedad, cómo los elementos ustedes tienen que situarlos y proporcionarlos en una composición, cómo se aplican dentro de esta. Hay un ejercicio que tiene que ver con los tipos de contraste. En ese ejercicio, pues, tienen que tener bastante precaución a la hora de arrastrar el puntero, porque a veces tiende a como que se le escape el puntero y a veces por eso hay algunos ejercicios que salen como malos. Por eso tiene que ser bien preciso a la hora de agarrar el puntero. ¿Ya? Entonces, dentro de los contrastes, en el video yo les salgo explicando pues de que existe el contraste de figura, un contraste dentro de una forma cuadrado, circular, un cuadrado o con un contorno con el fondo blanco. Tiene que ver esto a figura, es como cuando nosotros hacemos una composición y ponemos varios elementos que contrastan en cuanto a que, por ejemplo, si hablamos de figuras geométricas, el cuadrado, el círculo, el triángulo, nosotros deducimos que todas esas son figuras geométricas porque así lo percibimos desde nuestra niñez. Y hay un contraste porque sabemos que esas formas geométricas se asemejan, ¿ya? Entonces, desde ahí partimos con el contraste. Cuando hablamos en contraste de tamaño, hablamos de situar un objeto de un volumen y luego contraponerlo con un objeto más pequeño. Y ahí produce el contraste por decirlo así, de equilibrio, ¿ya? Porque nuestra percepción tiende a relacionar los objetos grandes que concuerden con formas más pequeñas para que haya un contraste de tamaño. Es por decirlo así. En la vida, en la vida de nosotros siempre tendemos a decir que las personas altas contrastan con las personas pequeñas. Pareciera no solo cosas del diseño, sino también cosas que nosotros percibimos a nivel pues personal y de la vida diaria. Ahora, con la cuestión del contraste de color, aquí hay una parte donde habla, si bien es cierto, ahorita ustedes no miran color, se mira hasta segundo año, pero sí pueden analizar el contraste del blanco y el negro, también el negro y el gris, porque se hace una diferencia en cuanto a la aplicación en la figura. Ya. Entonces, cuando hablamos de contraste, hablamos de la utilización, en este caso, del blanco y el negro, lo positivo y el negativo. Después de eso sigue el contraste por dirección y sale un ejemplo de varios cuadrados, en este caso serían 6 cuadrados, donde si pueden percibir el círculo que contiene el cuadrado, hace como un recorrido. Entonces, primero el círculo se sitúa en la dirección superior, después en la parte inferior, lateral izquierdo, lateral derecho, después vuelve a concentrarse en medio de la figura y luego como a una esquina. Entonces ahí cuando hablamos de dirección, nosotros lo podemos aplicar, y ya lo hemos visto, de hecho en la ley de la Gestalt habíamos visto algo que se asemeja al contraste de dirección. Igual lo pueden aplicar en lo que sería cualquier tipo de composición. Todas las composiciones tienen que llevar
Por ejemplo, contraste de tamaño, contraste de color, de posición, de espacio, porque así nosotros podemos realizar composiciones equilibradas. Entonces, una vez que analizamos el de dirección, proseguimos al de posición. A ver, no, al contraste de espacio. El de espacio, si se pueden fijar en ese ejemplo, de hecho ese ejemplo es el mismo que sale en el libro. En el libro habla también de que el de espacio tiene que ver, igual está el cuadrado. Como estos ejemplos son bien básicos, ustedes pueden captar mejor la idea a lo que significa el contraste de espacio. Entonces, dentro del contraste de espacio, habla de que un cuadrado de color negro ocupa un espacio determinado dentro, perdón, de un cuadrado blanco. Profe, disculpe, mire, Ujú. de casualidad está compartiendo alguna imagen. Es que no se ve nada, solo se ve En serio. la página principal de la plataforma. ¿Y ahora? Sí, ahora sí se ve que está moviendo el mouse. Qué bárbaro, ¿por qué no me avisaron? Es que como la escuché que dijo, y miren aquí, pues yo no, digo, no miro nada. No estábamos ahorita. viendo nada, qué bárbaro. Bueno, ok, entonces les voy a hacer un resumen. Para la próxima me avisan, oyeron, antes de que ya haya pasado demasiado el tiempo. Entonces, el contraste de figura, habíamos hablado de que era cuadrado circular o cuadrado, por ejemplo, contorno, o un cuadrado con una figura que pareciera que fuera el cuadrado, pero está interrumpida, como que tuvo una interrelación de forma y le sustrajeron un trozo de ella. Y luego sigue el contraste de tamaño, que estaba hablando casualmente, les ponía la parte de que una persona está a la par de una persona pequeña, entonces se percibe un contraste porque hay una diferencia de tamaño. Y también con el otro ejemplo que sale ahí, que es el contraste de una línea corta con una línea más alargada. Entonces, ese tipo de contraste ustedes lo tienen que aplicar en lo que serían las composiciones. Recuerden que todas las composiciones, y hablamos de composición desde el comienzo de la clase, que era una forma de crear equilibrada y estructuralmente una figura que cumpla con contraste, equilibrio, que tenga dentro de ella orden y estética. Cuando hablamos de la estética, el orden, el contraste, el equilibrio, cumple con la función de una composición. Ya. Entonces, luego de contraste de tamaño, seguimos con el contraste de color, que, que aunque ustedes aún no miren color, en esta parte de lo que sería el color en fundamentos del diseño, aplicamos el blanco y el negro, y también aplicamos la parte negro y también gris, o también la aplicación de textura. La otra parte que nos habla de contrastes de textura, entonces nos hace una referencia a que hay formas que podemos percibir como texturas, formas que poseen una dirección y también contrastan con lo que sería la forma en sí de ella. Esa parte donde dice contraste de textura también lo van a ver en esta misma sesión de clases donde abordamos qué es una textura. Luego de esto hablamos sobre el contraste de posición. Entonces se sitúa en el ejemplo en el cual tenemos varios cuadrados con fondos blancos y el círculo va haciendo un recorrido. El círculo negro recorre lo que sería una posición superior, una posición inferior, lateral izquierdo, lateral derecho, haciendo una forma como que sigue un camino, si ustedes se pueden fijar, pero es
parte del mismo contraste de posición, ¿ya? Luego de eso sigue el contraste de espacio, que tiene que ver cuando, por ejemplo, una figura contiene dentro de ella otra figura y posee un espacio dentro de esta, como sale en la imagen. De hecho, hay un ejercicio que habla sobre los tipos de contraste para que ustedes ya vayan familiarizándose con eso. Y a la hora que ustedes hagan una composición, apliquen este tipo de contraste. Dentro de estos contrastes también está el de gravedad, que se acuerdan que nosotros en la primera clase hablábamos de la gravedad, de sentir como la ligereza, sentir pesadez. Entonces aquí esta parte donde dice contraste de gravedad tiene que ver con eso, que percibimos que hay un peso que se va de un lado, ¿verdad? O un peso que está suspendido o algo que está ligero. Entonces, todos estos contrastes ustedes tienen que irlo aplicando conforme vayan realizando ustedes sus composiciones. No solo en esta clase, obviamente, no solo en esta clase van a hacer composiciones, sino que en las siguientes. Por ejemplo, van a ver la clase de color 1, color 2, van a ver talleres de dibujo, talleres de diseño gráfico en los cuales ustedes tienen que aplicar este tipo de contrastes. Entonces, ¿en alguna consulta hasta ahí? Igual aquí en la lectura les vengo diciendo, recuerden de que estamos trabajando con el libro de Wysis Wong, que tiene todo lo que serían los temas que hemos venido abordando, ¿ya? Y todavía hay más, hay bastantes ejemplos ilustrativos en los cuales ustedes pueden analizar y percibir tal vez más ideas de solo las que tiene la sesión de clase. Igual pueden hacer uso de internet, o sea, aplicando, por ejemplo, tipos de texturas táctiles, y entonces en internet les va a aparecer, ya. Entonces todo esto tiene que ver con lo que, por ejemplo, vamos a ir desarrollando durante el transcurso de la asignatura. Luego viene el otro tema que es textura. Entonces, dentro de la textura hay unas definiciones de textura bidimensional y textura tridimensional. Entonces, la textura bidimensional es solo la que podemos percibir, pero al tocarla no tiene ningún tipo de tridimensión. Solo es una textura que a nivel de vista pues podamos percibirla. Pero hay otra textura que es la textura tridimensional, que es cuando nosotros ya utilizamos otro tipo de materiales y modificamos, por ejemplo, materiales. Modificamos, por decirlo así, yo tengo un lienzo y yo comienzo a probar, por ejemplo, con pega, tal vez le aplico alguna base de algún papel arrugado. Luego de eso yo perfectamente hasta puedo eh, echarle pintura, o también pueden hacer experimentos como por ejemplo quemar, rasgar, para poder crear ese tipo de texturas tridimensionales. Entonces, dentro del video sale una explicación acerca de ese tipo de texturas. De hecho, no solo en diseño gráfico se ocupan las texturas, también se ocupan, por ejemplo, en diseño de interiores, en diseño de moda, que experimentan bastante con textiles. Entonces, todo este tipo de técnicas a ustedes les va a ir sirviendo para que en los siguientes cuatrimestres ustedes puedan poner en práctica los conocimientos. Entonces, luego de eso, hay unos videos complementarios donde salen explicando dos técnicas son las que salen explicando acerca de cómo hacer una textura plástica, y otra con la técnica esgrafiado. Que de hecho ese esgrafiado ustedes lo miran en técnicas de representación gráfica. Entonces, esta es la primera vez que ustedes la ven y después la vuelven a retomar.
Ya, entonces, todas estas técnicas las vamos a ir desarrollando. De hecho, luego de eso hay una tarea que habla de que tienen que realizar un diseño de una textura. Dentro de ese diseño de la textura, ustedes tienen que haber visto el inciso 6.17.1, que es este que está aquí. Escogí este tipo de ejercicio porque uno tiene que practicar, ¿verdad? Lo que sería cómo ustedes podrían aplicar una textura. Y como tiene bastantes elementos que no son difíciles de conseguir, entonces también pienso que pueden realizarlo en todo el transcurso de la semana. Ya, si ustedes se fijan, cuando lo vayan viendo, hay, por ejemplo, varios tipos de papeles, no especifica qué tipo de papel. Puede ser también del papel este que ocupan para las piñatas también. Papel crepé, profe. Correcto. Lo único que sí pide al final es punta de velo. No sé si ustedes conocen sobre tela, pero cuando uno llega, la, ¿Qué es? la punta de velo es aquella del mosquitero. Ah, ujú. Entonces, ese, o pueden probar, si no tienen ese, si no lo consiguen, por ejemplo, pueden probar con alguna otra textura o alguna tela que tenga una cierta textura así como de O perforada, sea, que no digamos. sea lisa, pues. Correcto. Ok. Pueden probar con eso. O también podrían probar con, Profe, se puede como con gasa. ajá, también con gasa. Y hay unas gasas que tienen como que los poros más abiertos. ¿Ya se han fijado? Hay unas que son bien cerraditos los hoyos, pero hay unas que son más abiertas. También pueden con esa. Entonces, ese experimento lo van a hacer durante toda la semana, lo tienen para realizarlo. De hecho, aquí yo di las indicaciones. Es lo único que van a hacer. Ya. Lo único que van a tener que hacer pues es que alguien les tome la fotografía o por ejemplo ponen el temporalizador y les vaya tomando fotos de cómo van ustedes trabajando. Al final toman una fotografía del producto final pues. Entonces, bueno, las tizas pueden comprar de cualquier tipo de tiza. Ya no es necesario que compren tizas pastel, nada de eso. Pueden utilizar tizas comunes, como las que se utilizaban en los 90. Ya, pero sí hay unas tizas que son tizas pastel que no son muy caras, valen como 60 córdobas, que son las Pentel, creo que les dicen. Ya, esas les puede servir también. De ahí pega blanca, el papel tinturado de café, obviamente lo tienen que hacer con una hoja blanca, ¿verdad? Y dejarlo reposar un momento el café y luego dejarlo secar. Todo eso es un proceso que va a llevar algún tiempo, pero van a tener buenos resultados. Y esa es la parte donde ustedes van a aplicar lo que sería el contenido de las texturas. Y pues les dejo libre el hecho de que si quieren, por ejemplo, agregarle algo más, pero obviamente me tienen que decir ahí que yo hice este experimento, seguí todos los pasos en el video, pero decidí, por ejemplo, se me ocurre a mí, le voy a echar espelma de veladora y después lo voy a rayar. O por ejemplo, hay un video que yo miré donde le aplicaban también silicón líquido, perdón, silicón caliente y le hacían formas y quedaban texturas. Todo eso que forme texturas táctiles pueden utilizarlo, ¿ya? También pueden rasgar. Esto es algo como que bien artístico, pues, ya, y pueden experimentar con lo que tengan. Obvio, tengan cuidado si le van a prender fuego a algo, ¿ok? Porque cuidado, se van a quemar. Pero no, eso sí, no ocupen cosas como que le van a echar gas, sino que no. Por ejemplo, yo agarro un encendedor y trato de calentar un poquito el papel donde yo estoy, que se mire esa impresión de lo que sería el quemado. Y han hecho algo así, que por ejemplo está una hoja blanca
y le pasa un encendedor y se mira como un efecto de negro a café trasciende. Pueden hacer ese tipo de cosas, ya, pero siempre con cuidado. Y siempre con una lógica compositiva, recuerden, ¿ok? Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Sí, yo, profe, solo Ujú, para aclarar, ¿verdad? Sí lo entendí todo, pero quiero aclarar unos puntos. Ok, la lámina de cartulina es para usarla de fondo, correcto. ¿verdad? Porque el tamaño del dibujo que vamos a hacer va a ser en el formato tabloide. Ujú. Ok. Lo del papel tinturado con café, estamos hablando café. Sí, café De- de tomar. y eso, ese papel, Puede ser cualquier papel. ¿entiendes? Sí, por lo general lo pueden hacer con el mismo papel bond. Lo que pasa es que van a teñir el Ujú. papel. Ya. Oh, La hoja blanca, vos la agarrás y la sumergís en un café como que hiciste un café que vas a beber. La arrugás y la metes, ¿verdad? Unos cuantos minutos. No la apretes mucho porque la puedes dañar. O si no, haces lo contrario. Está tu hoja, ¿verdad? Y con una brocha, ya hecho el café, vos la comenzás a brochar mientras que vos vayas viendo cómo va agarrando el matiz del café. Ya. El café ok. debe quedar, no lo dejes tan ralo. Por ejemplo, yo agarro una bolsita de café presto y salió una taza. Yo puedo dejarla la media tacita para que me quede un tono más fuerte. Entonces, con esa brocha vos comenzás y comenzás a darle unos toques uniformes a la misma hoja. Una vez que esa hoja ya se haya secado, pues la arrugás. Porque también si la sumergimos en el otro, pueden hacer los dos, pero si la sumergen en el otro puede ser que se les dañe. Entonces mejor lo hacen de esa forma. Ponen la hoja y comienzan a abrochar. Cuando esté seca la hoja, ahí la arrugan. Ya. Igual ella va a comenzar a deformarse cuando la vayan. Ok, entonces o lo hacemos con el papel tinturado o lo hacemos con la de tela, la punta de velo. Podemos No, elegir cualquiera de los dos. Va, juntos los eso. dos tienen que ir. Ok, entonces se aplica el de café, ¿verdad? Y después Ujú, encima de eso le ponemos la tela. ujú. Así es, Mire, así. en el video le sale, está la base. A la base le echan pega blanca. Después pegan ese papel tinturado de café, lo pegan así arrugado, pero lo van aplastando. Él va a quedar arrugado, esa es la función de él. Lo van pegando, lo van pegando. Una vez que lo pegan, dejan secar un tiempo ese papel, se me ocurre una media hora, ¿verdad? Y luego de eso, a ese papel le tiran un poquito de brochazo de pega otra vez y después le ponen la punta de velo y le estiran. Ya. O por ejemplo, si no tienen punta de velo, me estaban diciendo ¿cómo es que se llama lo otro? Que es para las heridas. La gasa. Ajá, correcto. Con la gasa también lo pueden hacer y le ponen encima la gasa y le comienzan a echar más pega encima de la gasa. Una vez hecho eso, ustedes comienzan a utilizar lo que serían las tizas. Y en las tizas ustedes van a comenzar a redibujar alguna composición. Es libre. No tiene que formar nada ni tener por ejemplo, alguna temática, sino que pueden hacer elementos compositivos que cuadrados, que un círculo, etcétera, etcétera. Puede ser súper minimalista, ¿ya? Y después que tengan ese formato, ustedes pueden experimentar lo que les estaba diciendo. Si, por ejemplo, van a acercar una candela o algo por el estilo, así como que bien al aire, bien leve la quemadura que le van a hacer al lienzo. Porque lo que estamos haciendo en sí es experimentar las texturas. Y luego de eso, pues, con las tizas ustedes van a definir si le van a aplicar algún color o algo por el estilo. Ya. Entre más experimenten con ese lienzo, pues va a ser mejor porque va a formar más texturas, lo que sería bidimensionales o táctiles, pues. Ya. Y es un pequeño informe el que van a hacerme de todo ese proceso. Como les dije, alguien les toma la foto o ustedes le ponen temporalizador o bien van tomando
cómo va desarrollándose. Ustedes le toman una foto de planta, de vista de planta y van tomando fotos de que este es mi comienzo, este ya es la parte aplicada del velo, esto y esto y esto, y así, ya. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Aló? Yo otra vez. Ajá. Es que en lo que dijo de lo que se va a dibujar es un mensaje libre, pero usando figuras. Sí. Figuras nada más. Sí, pueden ser figuras o si quieres, pues, abstractas o ahí lo dejé libre yo. Ya. Obviamente tienen que utilizar el tipo de contraste porque acabamos de ver eso. Entonces, el contraste, recuerden, puede ser de posición, de forma, de color, de qué más había, de dirección, de gravedad. Entonces, si ustedes van a utilizar ese tipo de elementos, perfectamente pueden hacer ese tipo de contraste, ¿ya? Pero si se pueden hacer... Profe, Ajá. y es obligatorio usar lo de las tizas. Que si es obligado. Ajá, o sea, si es necesario aplicarlo en el lienzo. Por ejemplo, pues si quiero dibujar, digamos, con la misma textura, ¿lo puedo hacer o se tiene que dibujar con la tiza nada más? Pues no, fíjate, si por ejemplo, pero recordá que vamos a realizar textura, entonces si vos lográs que vas a dibujar en ese lienzo, pero que ese dibujo va a tener otra textura aparte de esa hoja corrugada o de esa tiza, pues lo puedes hacer, ya. Pero sí tenés que cumplir, por ejemplo, que la hoja arrugada con café, todo eso. Ya. Igual recuerden que como es un experimento, ustedes también pueden innovar en eso, si pueden proponer otro tipo de textura, siempre utilizando los mismos materiales, ¿sí? ¿Ok? O tal vez un material extra, así como les decía, que por ejemplo silicón caliente o por ejemplo, no sé, sprayazos si tienen spray dorados o cosas así, no sé. Profe, solo para estar ya, ¿verdad? Clara. Esto de la textura, digamos, podría ser, todo puede ser textura, todo lo que no es liso. O sea, que tenga, no sé, que se sienta algo al tacto, pues cuando uno lo toca, que no se sienta liso o plano. Ajá, es que van a hacer una combinación. Miren, ahí en los documentos sale que hay una textura que solo se percibe, pero al momento de tocarlo es completamente liso. Y está la otra que sí, al momento de que vos tocas, vos sentís los diferentes materiales que contiene la textura. Entonces, lo que van a hacer ustedes en esta es como aplicar las dos cosas, ya, para tener esa textura con doble función. Ya que. Sí, ahora sí. Bueno. Igual cualquier consulta que tengan, pues me escriben en la semana y yo con gusto les respondo. Lo único pues que ya en la noche a veces estoy dormida, pues, pero apenas yo me doy cuenta, pues igual les contesto. Si tienen algunas otras ideas, por ejemplo, mire, profe, que yo le quiero aplicar esto, pues perfectamente me lo hacen saber y cómo va quedando, pues, ya. Si no le entienden a algo, por favor me escriben para que igual le entreguen buenos trabajos, ¿ok? Profe, disculpe que le escriba en la noche, pero es que esa es la hora que puedo, la verdad. Pero yo sé que no me va a contestar en el momento, no importa. Pero solo pues para que sepa que si le escribo en la noche no es porque quiera hasta esa hora. Sí, yo sé, pero el motivo de trabajo no hay problema. Bueno, ¿y los demás no tienen consulta? Nada. Bueno, si no tienen consulta, vamos a dejar hasta aquí la sesión. ¿Ok? Okay, profe. Bueno, se cuidan y siempre estoy ahí pendiente de ustedes. Sí. Gracias, profe. Cuando mande mensaje, escriban. Solo yo escribo. Nos vemos, cuídense. Bye. Bye. Profe, gracias. Bye. A ustedes. Eso 13.